Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Margarita Oropesa. Esto es Entrevista Venevisión Democracia 2024. Desde que se inició la campaña electoral e incluso antes, se ha desatado en el país una guerra de encuestas. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Giovanni Nani, rector de la Universidad Arturo Michelena del Estado Carabobo y asesor académico de la encuestadora CEMIDE. Se han desarrollado en el país encuestadoras con muchísimas cifras sobre esta contienda electoral. ¿Cuáles son los pronósticos de CEMIDE? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer enorme para mí estar aquí. Fíjate, siempre es natural que en todas las campañas electorales aquí y en todas partes del mundo hayan encuestas y que den diferentes tipos de números. Esta empresa que nosotros hemos estado asesorando utiliza herramientas de inteligencia artificial. Y antes de darte los datos... ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial? Bueno, se aplica porque utiliza unas herramientas de Machine Learning, que ya te voy a explicar un poquito en el lenguaje más coloquial posible cómo se utiliza eso, pero para irnos a la información precisa, este estudio de CEMIDE 50.1, que más allá de un estudio, que una simple encuesta, es un análisis predictivo, nos da que hay una altísima probabilidad de que el presidente Nicolás Maduro gane las elecciones del 28 de julio con más del 53% de los votos válidos. Y vamos a hablar un poquito qué quiere decir eso de votos válidos. Hay un segundo dato importante del análisis predictivo que dice que hay una altísima probabilidad de que los resultados no sean polarizados. Y esto pudiera ir en contra de lo que dicen unos analistas, pero... ¿Y están polarizados los resultados? No están polarizados. Y ya te voy a explicar también por qué. Antes de este último punto del análisis predictivo que dice que hay una altísima probabilidad de que la participación el 28 de julio no supere el 65%. Entonces, existen diferentes estudios de opinión y existen diferentes encuestas, pero el futuro de estas encuestas o de estos estudios políticos será el uso de herramientas de inteligencia artificial que nos permita utilizar mucho más datos. ¿Qué hace CEMIDE, por ejemplo? CEMIDE utiliza algo que en inteligencia artificial se llaman clusters, en lenguaje sencillo, clasificadores. ¿Qué utiliza él? Datos de estudios de opinión como la muestra que ellos hicieron en julio. Utilizan otro dato que es importante, que son los resultados de elecciones pasadas similares a esta. Y hay un tercer clúster. ¿Cuál tomaron en cuenta? ¿Las presidenciales del 2018? Las presidenciales de 2018 y hacia atrás, en los últimos 20 años. ¿Qué sucede? Que hay uno que es muy importante, que se estima cuál es la maquinaria electoral, y ese es otro clúster adicional, que es lo que hizo a través de un estudio de un algoritmo y de inteligencia artificial que se produjesen estas estimaciones. Y fíjate qué pasa. Hay un tema que ahorita en las redes sociales se utilizan mucho encuestas que se hacen. Eso le iba a preguntar, el sesgo en las redes sociales. Ahorita es muy popular en las redes sociales, cualquier persona o cualquier empresa, cuál es su intención de voto y se producen resultados. Pero la verdad, y esto hay que decírselo al país, hay que decírselo a la gente, esos resultados no tienen ninguna validez científica. ¿Por qué? Porque la muestra que ellos toman no representa la muestra al universo del registro electoral venezolano. Yo quiero mostrarte a ti y quiero mostrarle a toda esta audiencia de Venevisión una gráfica que yo creo que es importantísima. Fíjense en este estudio que se ha hecho. Las redes sociales. El 42% del tráfico diario que se produce en las redes sociales, casi la mitad, lo producen personas entre 16 y 24 años. Casi la mitad del tráfico en las redes sociales, personas de 16 a 24 años. Pero cuando tú tomas los datos del registro electoral venezolano, eso representa solamente el 6%. Entonces hay un sesgo. Cuando tú haces una encuesta en redes sociales, que el 42% de las personas que van a opinar en realidad son el 6% de las personas inscritas para votar, pues no puede ser científicamente esa apreciación correcta. Y otro dato importantísimo, y perdóname, el 41% del registro electoral venezolano lo componen personas de 50 años o más. Y esas personas en las redes sociales diariamente representan nada más que el 2%. Entonces ahí tú ves que hay un sesgo.
no está, o sea, no podemos decir que las redes sociales van a marcar el resultado de una elección y esto lo podemos ver científicamente. ¿Ustedes han estimado el nivel de participación para estas elecciones? Sí, la encuestadora se mide, tiene un número que me parece bastante interesante, que es que no va a superar el 65%. Fíjate que O sea, la participación. de la participación no va a superar ese número bajo ninguna circunstancia, lo dice este estudio que se ha hecho a través de estudios de muestreo y de inteligencia artificial. Los venezolanos podemos creer en las encuestas como mecanismo de medición de la voluntad popular. Sí, claro, las encuestas son un instrumento científico. ¿Qué es lo importante? Que sean bien construidas. ¿Cómo se construye una encuesta? Y hay muchas personas que seguramente no lo saben. Hay varias etapas. La primera es seleccionar la muestra. Hay muchas calculadoras científicas que te dicen, por ejemplo, para 21 millones de personas que pueden votar, se puede elegir una muestra bastante confiable de 1.200 personas. Pero ¿A yo nivel no, nacional a nivel nacional, o regional? no a nivel nacional. Si se quiere Con hacer. 1.200 personas se puede obtener un resultado bastante certero. Pero ahí está otro tema que usted lo acaba de decir. ¿Dónde las hago? Bueno, yo tengo que irme entonces y ver cómo es la composición geográfica y distribuir las encuestas. Por ejemplo, voy a redondear. El estado Carabobo tiene el 10% del registro electoral. Por ejemplo, Carabobo. Si yo voy a hacer 1.200 encuestas, 120 son en Carabobo. Y esas 120 yo tengo que distribuirlas en Carabobo, también según sexo, según edad, según el lugar donde viven las personas. O sea, es un trabajo muy arduo. Y esa es la parte más difícil de la encuesta, la verdad. Seleccionar la muestra. Hay otra parte que también tiene mucha valoración, que es el cuestionario. Y en eso yo quiero sensibilizar a los encuestadores. Y nosotros insistimos. ¿Cuál debe ser la primera pregunta de una encuesta? ¿Está usted inscrito en el registro electoral venezolano? Esa debe ser la primera pregunta. Y se le pregunta por quién va a votar. Y después puedes preguntarle cuál es su intención de voto. Pero ¿qué pasa? Y esto es muy importante aclararlo. ¿Qué pasa si yo hago una encuesta de 1.200 personas y 300 de esas no están inscritas en el registro electoral venezolano? ¿Es válida esa muestra? ¿Es válida esa encuesta? Puede tener un sesgo importante. Entonces nosotros creemos que esa debe ser la primera pregunta. Y de ahí en adelante, preguntar por intención de voto, si usted quiere votar o no. Los que están decididos, los que lo están pensando todavía. Exactamente. Y pasa mucho que en los días anteriores al proceso electoral es que la gente dice, bueno, voy a votar por este o por el otro. Es que se decide el elector. Y en Venezuela hay algo muy importante, y permíteme por favor que muestre otra lámina, que en política se llama la economía del voto. Fíjense, esta empresa ha hecho una medición que me parece muy interesante, que dice, ¿quién cree usted que ganará la elección presidencial? Según esta muestra, dice el 76% que será el presidente Maduro. 76%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casi un 20%, un 19,2% de personas que van a votar por otro candidato, pero que después le preguntan, ¿pero quién cree usted que va a ganar? Y dice, no, yo creo que va a ganar el presidente. Rector, ¿las encuestas pueden confundir a los electores? Bueno, eso depende de la ética de quien hace la encuesta. Si una persona hace una encuesta maliciosa, pues podría confundir. Yo creo que en Venezuela los encuestadores el 29 de julio van a enfrentarse con la auditoría de las personas que van a ver en redes sociales cuál fue su trabajo de campo, su predicción y cuál fue el resultado de la elección. Yo pienso que las encuestas, todo lo contrario, se pueden usar para confundir, no, pero yo pienso que deben usarse para orientar y para predecir. Y además, la encuesta es un instrumento científico y debe verse como tal. ¿Qué ocurre cuando las encuestas dan un empate técnico entre dos candidatos? Es posible que en algunas circunstancias las encuestas den un empate técnico y eso se define al final de la campaña, hasta el día de la elección. No es el caso de Venezuela. En Venezuela no hay un empate técnico y de hecho hay un investigador que se llama Francisco Rodríguez, un economista, que hace poco hizo un análisis muy interesante, debo decirlo, y él considera que hay un empate técnico. Y yo también como investigador creo que no es así, porque creo que el doctor Francisco, con todo el respeto, él comete un pequeño error de apreciación allí, porque él toma como si hubiesen dos candidatos, pero no hay dos candidatos, hay muchos otros candidatos. Y basta que entre 5 y 10%
de los candidatos Cuando ustedes opositores. hacen la muestra, preguntan por los 10 Por todos los candidatos. candidatos, claro, claro. Entonces, fíjese, basta que un 10% se reparte entre todos los candidatos opositores para que esa elección no sea polarizada. Entonces, en el caso de Venezuela, estamos totalmente seguros que no será polarizada. ¿Cuál es el porcentaje de los 8 candidatos que están en la contienda? ¿Cuánto suman ellos en cuanto a la intención del voto? Mira, nosotros estimamos que entre, por ejemplo, Bertucci, Luis Eduardo Martínez, Benjamín Rousseff, entre todos ellos deben estar sumando un 11-12%, que es un número bastante importante. Son unas personas que están haciendo políticas en este país y que, bueno, que tienen una posición. Y hay un porcentaje de la población más grande, más pequeño, eso ya es una cuestión hasta de criterio, pero que apuesta por el discurso de ellos y está dispuesto a entregarle su voto el 28 de julio. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a conversar sobre la Universidad Arturo Michelena. ¿Cómo está marchando esta universidad? Está marchando muy bien. Nosotros estamos en Carabobo, específicamente en San Diego. Es una universidad de 23 años consolidada en la región, que tiene muchos estudiantes de toda Venezuela. Y además tenemos la licenciatura. ¿Cuántos estudiantes? Ahorita tenemos unos 5.000 estudiantes. Y la buena noticia para Carabobo y para Venezuela es que el 7 de octubre vamos a abrir una sede en el Centro Histórico de Valencia. Y te cuento esta ¿Y historia. cómo va a funcionar este centro histórico? Es una extensión de la universidad. Y es una historia muy bonita, porque la universidad está en San Diego, en un valle, una universidad muy grande, ojalá puedas visitarnos. Nosotros tenemos la licenciatura en Comunicación Social. Ojalá algún día pudieses ir a hablar con nuestros estudiantes, que son extraordinarios, la verdad. Y hay muchos trabajando, haciendo pasantías y trabajando en los canales y en los medios de comunicación de aquí, de Caracas y de todo el país. Entonces, la universidad, luego de más de 20 años, decide ampliar su radio de acción, pero en Carabobo. Desde hace un par de años comenzamos a remodelar un edificio en el Centro Histórico de Valencia. Hay que decirlo que el Centro Histórico de Valencia está viviendo un momento extraordinario, la Plaza Bolívar recuperada, espacios culturales, el Teatro Municipal de Valencia, que es muy bonito, ahora tiene una vida cultural impresionante. Entonces, le hacía falta una universidad, hacía falta una opción educativa para los muchachos del sur de Valencia, de Tocuyito y del mismo centro de Valencia. La universidad va a comenzar con un edificio allí, sus actividades, el 7 de octubre, con las mismas carreras que tenemos. Y además será un espacio para la investigación y que todas esas actividades culturales que también se realizan en el centro histórico, pues se puedan hacer desde la universidad. La Universidad Venezolana tiene 3 pilares fundamentales. La educación, por supuesto, la investigación, que es importantísima, y la extensión. Nosotros desde el centro histórico y de nuestra universidad pensamos potenciar la extensión hacia actividades culturales. Nosotros tenemos algo, y si me permites contarte, si el tiempo nos lo ya permite. se nos está acabando se nos el está tiempo. acabando. Bueno, tenemos Rapidito, actividades culturales rector. extraordinarias. Yo los invito a que sigan las redes de nuestra universidad. Y nuestra universidad es de puertas abiertas, no solamente para los muchachos y muchachas que estudian allí, sino para toda la comunidad carabobeña. Muchísimas gracias, rector, por acompañarnos. Estuvo con nosotros el rector de la Universidad Arturo Michelena y asesor académico de la encuestadora CEMIDE. A ustedes, amigos, recuerden seguirnos a través de Venevisión Play a las 6 de la tarde y en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Recuerda participar el 28 de julio. Expresa tu opinión. Tu voto cuenta. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024.